Y seguimos en nuestro Plaza Mayor de hoy, donde les queremos hablar también de arte y pintura. Hoy se encuentra con nosotros Juan Herrero. Muy buenas noches, Juan. Muy bien, buenas noches. Representante de Rafael Alonso, de esa obra, de esas obras que vamos a hablar esta noche, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hablaremos sobre las imágenes, sobre la exposición que tenemos aquí en Aranda, si no me equivoco, en el Café Boulevard y también en el Hotel Villa de Aranda. Pero si te parece, comenzamos hablando un poquito de la trayectoria de Rafael. Cuéntanos, Juan. Rafael era un hombre que pertenece a ese grupo de acuarelistas que a mediados del siglo pasado pues despuntaron en el arte de la acuarela en España, ¿no? Y lo hicieron con un estilo que es el estilo impresionista. Es un hombre que empezó a pintar ya muy jovencito, cuando en la Guerra Civil es evacuado de Madrid y llevado a Calpe. Allí con 14, 15 añitos empieza a ver el mar por primera vez, le gustan aquellas luces y ahí es cuando decide empezar a pintar, cuando decide que quiere plasmar aquello. Pero sin embargo, no será hasta el año 62, cuando conozca al gran maestro de Reus, a Ceferino Olivé, cuando realmente descubra el impresionismo en la acuarela española, cuando diga, quiero pintar así. Será después con la mano de Ceferino Olivé, junto con él, pintando mucho juntos, cuando ya vaya elaborando su trayectoria realmente con la acuarela y cuando ya vaya consiguiendo una obra de la calidad que tenemos aquí, ¿no? ¿Trabajó con más técnicas, aparte de la acuarela? Hay muy poquita obra que haya hecho en otra técnica, en el óleo exactamente, pero él no, él era acuarelista. O sea, que se decantó por la acuarela y toda su vida, Sí. ¿no? Todas sus obras. Todas sus obras son en acuarela y ya te digo, hay muy poquita obra en otras técnicas. Ahí tenemos nosotros, no sé si son 3 o 4 óleos, habrá un par de ceras, pero nada más. Háblanos un poquito de la temática. ¿En qué se centra en las obras? ¿Qué le gusta plasmar? Rafael lo que le gustaba era plasmar aquello que veía, tal cual, pero no importaba demasiado el tema, sino que según un día le apetecía ir a pintar una era o le apetecía ir a bajarse a Tocha o a Delicias a pintar trenes, le gustaba mucho el tren y pintar mucho el tren, las marinas igual, dependía de cómo le diese el día, ¿no? Pero sin embargo, dentro de su temática, aunque tenemos una obra muy buena en cuanto a tierras y campos de Castilla, los viñedos, los pueblos propios de Castilla, las eras, los trabajos en las eras, hay una obra muy extensa, pero sin embargo la parte más importante de su obra tal vez sea esa, la ferroviaria, la marina y la de Madrid, la que tenga relación con Madrid y con la Gran Vía. ¿Se pudo dedicar solamente a pintar? ¿Había otro trabajo? Había un trabajo, sí, había un trabajo. Aunque él cuando vendía a un precio alto, porque no quería vender, al contrario de sus coetáneos que vivían de la pintura y por lo tanto vendían a precios más baratos. Él quería quedárselo. Pero él no quería vender, él quería quedárselos y por lo tanto pues tenía que vivir de alguna otra cosa, ¿no? Él era delineante en Telefónica y trabajaba en el edificio de Gran Vía, por eso tanta obra sobre Gran Vía y sobre Madrid. Aparte de ello, pues pintaba. Era un hombre muy trabajador. Salía de Telefónica y tuvo una época en la que también iba, después de Telefónica, al despacho de un arquitecto a seguir delineando. Sacaba el tiempo. Sí, sacaba el tiempo de debajo de las piedras de hombre para pintar. A los que a algunos nos falta tiempo, ¿no? A Rafael podríamos decir que lo exprimía al máximo. Él encontraba cualquier momento para poder pintar. Curioso. Bueno, tenemos exposición que aún no lo hemos dicho, estamos hablando de la vida un poquito de Rafael Alonso, de este gran pintor en acuarela, impresionismo. Está aquí, en Aranda, hasta el día, cuéntanos, Juan. Está aquí en Aranda hasta el día 30 de octubre. Tenemos 2 localizaciones para la exposición, no suele ser lo normal, así que lo que hicimos es en el Café Exposiciones El Boulevard, debido a la propia configuración del local y al color de las paredes y demás, allí hemos colocado obra ferroviaria y marina. Queda una exposición muy bonita en ese local, muy ambientada, y luego en el Hotel Villa de Aranda tenemos obra con temática de Castilla. Hay viñedos, hay alguna era, hay algún cuadro un poquito especial también allí. Hablaremos. Y aparte de esta exposición que tenemos en Aranda, en el Hotel Villa de Aranda y en el Café del Boulevard, tenemos también ahora, hemos inaugurado ayer en el Hotel Raíz, en Roa, otra exposición. Hay temática también de viñedos, también hay ferroviarias, hay alguna marina, hay algo de Madrid.
un poquito más variado. Las obras que están en Roa, que nos comentan, ¿hasta cuándo puede ir nuestros amigos ribereños, todos los que nos están viendo, a disfrutar de la exposición? En Roa van a estar hasta final de año. O sea que tienen ya bastante tiempo. Tienen tiempo para poder ir a verla. Bueno, ¿de cuántas obras? Curiosidad, porque muchas obras en las que ni a Rafael, ¿no? ¿De cuántas obras podéis hablar? Podemos hablar. Estamos todavía en fase de catalogación porque no tenemos datos de muchas de las que se vendieron anteriormente, pero hay una obra muy, muy extensa. Si te parece, vamos a ver esas imágenes de la exposición que tenemos aquí en nuestra Aranda de Duero, para que podamos hablar un poquito sobre ellas. Ahí las estamos viendo. Juan, cuéntanos un poquito. Tenemos un cuadrito del Salobral, es un pueblo en Ávila. Rafael, como ya he dicho antes, salía mucho a pintar, salía mucho con Ceferino Olivé, se cogían las vacaciones y se iban toda la época de vacaciones a pintar por ahí, por Castilla, se iban a la playa, a la costa, se iban a muchos sitios, ¿no? Y hay mucha obra aquí de Castilla pintada. Muy bonita, por cierto. Espero que nuestros telespectadores y amigos se acerquen, no pierdan tiempo para ir hasta el Hotel Villa de Aranda y el Café Exposición Boulevard, que hemos recordado que estará hasta finales de octubre, todas estas obras, ¿no, Juan? Hasta finales de octubre aquí en Aranda y hasta finales de diciembre en Roa. Pues ahí seguimos viendo estos cuadros, ¿no? Sí. Como tú bien decías, solamente acuarela. Le encantó la acuarela y se quedó en esa técnica, ¿no? Es solo acuarela y además... es difícil pintar con acuarela, ¿no? Es la técnica más difícil de todas. De hecho, Rafael no utiliza técnica mixta. Una de las grandes particularidades que tiene la acuarela es que el blanco no existe en la acuarela. No podemos pintar con blanco porque es un material que transparenta, no es un material cubriente. Así que todos aquellos sitios donde nosotros vemos blanco en los cuadros es porque ha dejado el papel sin pintar. Curioso, eso es difícil. Hay que tener muy bien en la cabeza la concepción del cuadro antes de ponerse a pintar. Qué razón, muchas cubas también vemos, ¿no? Sí, muchas cubas. Es un tema que en la pintura pues queda muy bien, ¿no? Y a él pues le gustaba y lo sabía expresar muy bien. Rafael era exactamente de Toledo, nació en Toledo, De ¿no? Toledo, sí. Él nació en Carmena, en Toledo. Allí, lógicamente, pues también hay viñedo, no demasiado, pero hay viñedo, y también hay pues las eras que hemos tenido en todos los pueblos, ¿no? Este cuadro que está saliendo ahora en las imágenes es una de las acuarelas más importantes que tenemos de Rafael, es una de las más importantes que hay en la acuarela de aquel periodo de la historia de España. Buscaba unas luces muy al estilo a como se hacían en siglos anteriores, es un cuadro que juega con la luz, mucho con la luz. O sea que es un cuadro muy especial ese de las cubas que hemos visto. Es un cuadro muy especial, muy especial. Este lo tenemos aquí en el Hotel Villa de Aranda, está ¿no? en el Hotel Villa de Aranda. Es un cuadro que suele estar poco tiempo en las exposiciones, precisamente por la importancia que tiene el cuadro. Generalmente lo enseñamos, pero suele volver al sitio donde suele estar. ¿Dónde está este cuadro habitualmente? Ese cuadro habitualmente está en la casa de la viuda. Y lo tenemos allí puesto, y por eso suele regresar con nosotros cuando terminamos las charlas. ¿Por dónde han estado los cuadros de Rafael Alonso? ¿Dónde han visitado? ¿España? ¿Fuera? Rafael, sobre todo, ha expuesto en España, ¿de acuerdo? Pero también tiene exposiciones internacionales. Esta que estamos haciendo en Aranda es la 169, con lo cual en 169 exposiciones da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? España la ha recorrido por todas partes. Su mujer y él han hecho exposiciones por toda la geografía española. Pero también se han ido, por ejemplo, a Nueva York, estuvieron en la Goya Art Gallery de Nueva York. Hay obra suya en Bruselas, en San Diego, en la propia Nueva York, en Japón. Hay obra, ya dentro de España tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, tiene obra suya, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo Nacional del Ferrocarril, en la Casa de Su Majestad el Rey, en la Casa de Su Alteza el Príncipe. O sea, es un hombre que ha conseguido dejar cuadros en zonas bastante clave, ¿no? No solamente que hayan visitado, sino que están allí, ¿no? Que se mantienen y que vamos, podríamos decir, pues por mucha gran parte del mundo, ¿no? Que ha recorrido y que tiene esos cuadros de Rafael Alonso. Síntoma de que son cuadros que gustan. Claro, es uno de nuestros grandes maestros. Exactamente. Bueno, seguimos viendo más cuadros, más, como tú decías, temática variada, ¿no? Sí, como antes he comentado, la temática es muy variada.
De hecho, aquí que ahora se está viendo alguna marina, algunas de ellas son de Calpe, que como ya he mencionado antes tenían mucha vinculación con Calpe, ¿no? Exacto. De hecho, en octubre del 2010 hicimos allí una exposición en el Centro Cultural y quedaron encantados porque la obra que llevamos allí sobre Calpe era extraordinaria. De hecho, no tenían ningún cuadro de las salinas de Calpe, ni en fotos sí habría alguna, pero el ayuntamiento nos pidió dejar allí una obra de las salinas como documento histórico porque no tenían nada, y allí se quedó. Jolín, bueno, pues imagino que encantados, ¿no?, de poder Sí. tener esa imagen que no tenían. Si no me equivoco, Juan, volvéis a repetir esa charla, ¿no? Una charla... Cuéntanos un poquito. En la semana de fiestas hicimos una charla sobre la historia de la acuarela, un poquito introducir a la gente a lo que es la acuarela y sobre quién es el pintor, ¿verdad? Esa charla la vamos a volver a hacer para que pueda venir más público a verla. Se hará el 25 de octubre a las 8:30 en el Hotel Villa de Aranda, y además con un pequeño añadido, que será que se va a hacer un acto de entrega de una obra que se va a donar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Ribera, para que puedan conseguir con ello un poquito de fondos para esa noble acción, ¿no? Bueno, la verdad es que encantados tienen que estar, nosotros también encantados de que podáis ayudar a, pues, un poquito a esas asociaciones que de verdad lo necesitan. Bueno, Juan, hemos conocido un poquito pues la obra de Rafael, tan extensa como nos estabas contando, y aquí pueden disfrutar nuestros telespectadores y ribereños. Juan, ¿por qué no les invitas a que se acerquen y no pierdan esta gran oportunidad? Pues por supuesto, os invito a ir a esta exposición, a acudir. Vale la pena verla, y no solo vale la pena verla, sino que es muy difícil ver una exposición de acuarela, toda de un mismo pintor, con tanto cuadro. Estamos hablando de casi 100 cuadros en la Ribera ahora mismo, y vayan a verla, no se la pierdan. Bueno, pues yo creo que queda todo dicho, y lo único que tienen que hacer es acercarse, ¿no? Acercarse, porque imagino que tú también estarás por allí algún día, ¿no? También te... Sí, yo hay días que estoy por allí, aunque ahora seguramente hasta el día 25, por motivos de agenda, tenemos que preparar otras exposiciones, no esté por aquí, pero desde luego el día 25 aquí seguro. Bueno, pues ya lo saben, tienen que acercarse al Hotel Villa de Aranda ese día 25, si no pueden antes, a esa charla que les hablarán de este artista, Rafael Alonso. También les hablarán sobre la acuarela, sobre su técnica, y como no, harán esa donación de ese cuadro para la Asociación de Alzheimer de aquí de Aranda. Acudan, y si tienen cualquier duda sobre cualquier cuadro, Juan seguro que está encantado de contestar. Por supuesto. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por haber venido hasta aquí, hasta nuestros estudios de Televisión Aranda, y hablarnos un poquito más sobre toda esta obra tan extensa de Rafael Alonso. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos con unos consejos publicitarios, pero enseguida estamos con ustedes, no se me vayan.